Eso me gusta, qué bueno, sobre los dones, ¿sí? Bueno, en este tiempo, estos próximos domingos, seguramente ya lo va a hacer, el pastor va a venir a seguir conversando con nosotros y seguir animándonos a que veamos y descubramos los dones que tenemos. Porque sabe una cosa, la iglesia, ¿sí?, tiene todos los dones del Señor. La iglesia es completa, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo y no está mutilado. Por eso tenemos que descubrir los dones que todos nosotros tenemos, porque por lo menos tenemos, ¿cuántos dones? Uno, por lo menos un don tenemos. ¿Y lo hemos recibido cuándo? Cuando recibimos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, no vino incompleto, vino todo completo y por lo menos tenemos un don. Así que tomamos eso en nuestro corazón. ¿Y los dones son para qué? ¿Para edificar qué? La iglesia. Muy bien, que se acuerdan que tenemos que edificar la iglesia con los dones. Recuerda que somos piedras vivas y nos estamos sobreedificando unos con otros. Cuando falta una piedra, esa pared está débil, mi querido y mi querida. No pueden faltar piedras, ¿sí? Quiere decir que los dones tienen que estar al servicio de la iglesia. Cuando no los ponemos al servicio, hay una piedra que está faltando y que va a hacer que esa pared sea un poquito más débil que la demás. Entonces, esto es lo que tenemos que procurar. Buscar que el Señor nos abra nuestro corazón y que nos muestre cuál es el don que tenemos y lo ponemos al servicio. Y hasta que nos demos cuenta, ¿sí?, nunca debemos dejar de servir. Porque en el mismo servicio empezamos a descubrir muchas veces lo que Dios tiene en nuestro corazón, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nunca dejamos de servir. El que no sirve, ¿qué pasa? No sirve, ¿sí? Entonces en el cuerpo de Cristo estamos todos para servir. Es como el cuerpo humano. Busque un lugar del cuerpo humano que no sirva para nada. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Yo una vez pensé, el ombligo, dije una vez, ¿sí? Pero cuando me di cuenta de la función que había tenido el ombligo en el momento de esa gestación, ¿sí?, que fue el que me dio vida, que entre medio, todo lo que hay en el ser humano, todo el cuerpo, ¿sí?, es importante. Y todos los que estamos en el cuerpo de Cristo somos importantes, somos valiosos, porque estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? La palabra habla en Romanos 12, en el versículo 6 y 8, en 1 Corintios 12, en el versículo 8 al 11, en Efesios 4, del 11 al 13, y en 1 Pedro, el capítulo 4, versículo 10, está hablando de los dones, está mencionando los dones que Dios ha derramado sobre su iglesia y que son para edificar al cuerpo, ¿sí? No lo vamos a leer porque son muchos, simplemente si ustedes quieren, anótenselo, porque ahí van a encontrar todos los dones, ¿sí? Dios le dio tanta importancia a los dones que lo menciona prácticamente en muchos lugares de la palabra del Nuevo Testamento. Por eso son realmente importantes. Por eso la palabra dice que no ignoréis. No podemos ignorar sobre los dones. No podemos ignorar sobre los dones. ¿Por qué? Porque ignorar a veces, la palabra dice que por falta de conocimiento ha pecado mi pueblo, ¿sí? A veces por ignorar, metemos la pata. Pecamos por no hacer. Entonces debemos realmente procurar, ¿sí?, conocer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para el servicio de la iglesia, para el servicio de su obra, para el servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Sin embargo, hay otros pasajes que mencionan o ilustran dones que no están incluidos en estos 4 que acabamos de comentar, ¿sí? Yo creo que Dios es totalmente soberano, y Él puede, hasta inclusive, no sé, puede traer dones nuevos, no lo sé. Él es soberano y puede hacer lo que quiere. Pero hay muchos más dones que se va a estar estudiando en los próximos domingos, ¿sí? Entonces, como se acuerdan que una de las cosas que se comentó el domingo pasado, que el pastor nos estuvo guiando y predicando el domingo pasado, fue que los dones, ¿sí? ¿Quién lo da los dones? Dios. Él lo da como Él quiere. Es decir, que está bajo su total soberanía y autoridad. ¿Sí? Él da los dones y lo da como Él quiere. Y los dones están para equipar al pueblo, para equipar a la iglesia. ¿Sí? También una de las cosas que compartió el pastor es que no hay que confundir dones con el fruto del
espíritu, ¿sí? El fruto del espíritu muestra la madurez del cristiano. Así que tenemos que hacer crecer el fruto, y hay una tarea nuestra importante para hacer crecer el fruto, ¿sí? ¿Se acuerdan? El fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Mansedumbre, ¿sí? Templanza, ¿verdad? Todo esto que es el fruto, es un fruto, debemos hacerlo crecer nosotros, porque el fruto lo que va a mostrar es la madurez del cristiano. El don es un ¿qué? Un regalo de parte de Dios. El don es un regalo. El don no necesariamente el don va a venir a nuestra vida, ¿sí? Por ningún mérito. De hecho, no es un mérito. El don es un regalo de Dios. Ahora, tener el don, ¿sí? Y no tener madurez espiritual es un problema. Es un problema, ¿no es cierto? Es lo que decía el pastor, la vez pasada nos compartía esto, ¿sí? Debemos madurar, mis hermanos, para poder usar el don que tenemos de la mejor manera y de la forma más eficaz, ¿sí? Y para que realmente ese don, ese regalo de Dios, tenga verdaderamente un resultado, ¿sí? Para la iglesia. Entonces, tenemos que crecer en el Señor, ¿eh? Y crecemos en el Señor en la medida en que nos vamos pareciendo ¿a quién? A Jesús, ¿sí? La palabra de Dios en Efesios 4, ¿sí? En el versículo 11, vamos a leer para tomarlo como punto de partida para este estudio que vamos a hacer, ¿sí? Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, acá viene el propósito, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿sí? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Con esto podemos tomar algo como definitivo, ¿sí? Porque hay algunos piensan que hay ciertos dones que han dejado de funcionar, ¿sí? Pero acá la palabra es muy clara. Ninguno de nosotros, y en la historia no hubo nadie que pudo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Quiere decir que los dones están todos intactos, funcionando, porque el Espíritu Santo que vino allá en Pentecostés no se fue, sigue estando acá, gracias a Dios, y eso es lo que está manteniendo a este mundo dentro de una cierto orden, ¿eh? Así que vamos a ponernos en nuestro corazón, vamos a estar buscando de aprender más de los dones espirituales, ¿sí? Muy bien. Saben que la forma que se armó esto es para estudiarlo bajo 4 áreas o propósitos. Vamos a clasificar todos los dones dentro de estas 4 áreas o propósitos, ¿sí? Bueno, una de las áreas es la celebración de la presencia de Dios, que es la adoración, la demostración del amor de Dios, que son los ministerios, la educación, que es el discipulado, y la comunicación de la palabra de Dios, que es el evangelismo. Entonces vamos a estar viéndolo bajo estas 4 áreas. Hoy vamos a ver una de esas áreas solamente, ¿de acuerdo? La demás la va a estar dando el pastor Gerardo los próximos domingos. Entonces, en total, para que tengan ustedes una idea, ¿sí? Vamos a estar hablando y vamos a estar estudiando algo así como 21 dones. Por supuesto que esta lista de 21 dones es enunciativa, no es taxativa, porque puede haber muchos más, pero lo más importante lo vamos a estar viendo en estos 21 dones, ¿sí? ¿Se anima? Mira, hay 21 para repartir, queridos, 21 dones, y estoy seguro que acá están todos los 21 dones. Algunos tendrán 3, 4, 5, otros tendrán 1, otros tendrán 7, pero ¿sabe qué es lo importante? Lo importante no es cuántos dones usted tiene, sino que esos dones estén al servicio de la iglesia. Porque si los dones no están al servicio de la iglesia, es como esa semilla guardada que nos comentaba Gerardo la vez pasada, que no puede germinar. Una semilla guardada está muerta. Usted puede tener 2 semillas gemelas, ¿sí? Una guardada y otra plantada. ¿Cuál va a dar fruto? La que está plantada. Y la va a haber una planta que va a crecer y va a dar fruto de abundancia. Pero la semilla guardada está
como muerta. Tiene vida, sí, pero está como muerta, porque no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces esa semilla que está en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos los que estamos acá, tiene que ser sembrada para que empiece a dar fruto y ese fruto bendiga a los demás. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos recibido como una bendición este don. Y lo que recibimos, nosotros la bendición que recibimos, ¿para qué la recibimos? ¿Para qué somos bendecidos? Para hacer de bendición. Para hacer de bendición, amén. Esa es la tarea que tenemos, ¿sí? Somos bendecidos para bendecir. Amén. Muy bien, vamos a meternos un poquitito entonces en los dones que comunican la palabra de Dios. Los dones que comunican la palabra de Dios. Y el primero que vamos a tratar es el don de profecía o predicación de la palabra. Sobre este don se habla mucho y hay muchas cosas que se pueden comentar, ¿no? Pero una de las cosas que es importante es que la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 21, dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Amén. Entonces acá nos anima a que no menospreciemos el don de la profecía. No lo menospreciemos, porque es muy importante y es muy edificador, que siempre edifica a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? Dice, quien tiene el don de profecía tiene la capacidad dada por Dios de transmitir una palabra personal o grupal a los hijos de Dios a fin de, acá viene, edificar, exhortar y consolar. El don de profecía tiene esto que viene a edificar, a construir, viene a exhortar, a animarte, viene a consolar, a sacarte del pozo, a ayudar, a levantar. ¿Sí? Qué lindo, el don de profecía debemos agarrarlo, lo tenemos por supuesto en la iglesia, y sabe que es mucho más de lo que nos imaginamos. Uno piensa que parece ser, uno dice que es un don que hay muy poco que lo tiene, y en realidad nos vamos a sorprender porque más de lo que usted se imagina está en medio nuestro. ¿Sabe que cuando estamos en adoración, cuando estamos en oración, cuando estamos en la predicación de la palabra, el Espíritu Santo, la presencia del Señor, está de una manera soberana sobre toda la iglesia? ¿Nunca le pasó a usted que en medio de la alabanza o en medio de la oración usted recibe una palabra en su corazón? El Espíritu Santo, ¿sí?, profetiza a tu corazón, y esa palabra que entra en tu corazón debe ser para edificar a la iglesia. A veces para edificar mi vida, a veces para mí, gloria a Dios, me aguardo, pero también muchas veces para edificar a la iglesia, y tengo que soltar esa palabra de profecía que viene en mi corazón. ¿Cuántas veces ocurre esta cosa? ¿Sí? De hecho, lo hemos experimentado en las reuniones de oración. En algún momento Dios puso algo en el corazón para que estemos orando y ayunando, y Dios tenía razón por ponernos esa motivación en nuestro corazón. Algunos hermanos que dicen, tengo de parte del Señor. ¿Sí? Esto tengo de parte del Señor. Tenemos que administrar nuestros sentidos espirituales para darnos cuenta, ¿sí?, para entender y para oír, para poder discernir, ¿sí?, la palabra de Dios para su pueblo. ¿Amén? Entonces, esto, muchos piensan, si por ejemplo, cada vez que se predica la palabra, cada vez que la palabra se predica, el que predica la palabra está preparándose, está pidiéndole a Dios una palabra para el pueblo, está clamándole a Dios, pidiéndole, Señor, una palabra para el pueblo. Lo más difícil de la predicación es saber qué tengo que hablar, qué es lo que tengo que decir, no cómo decirlo, porque tal vez eso forma parte de ciertas habilidades del predicador, pero lo importante es cuál es la palabra que tengo que decir, porque venir a decir una palabra por decirla no es valioso, pero buscarlo a Dios, pedirle a Dios que Dios revele una palabra para su pueblo, eso es buscar al Señor y tener una palabra profética, porque en medio de la predicación también Dios habla y trae palabras proféticas.
¿Cuántas personas, testimonio de personas que dicen, fui a una reunión por primera vez y yo no sé, ese que me llevó, le contó al pastor lo que a mí me pasaba, pero cuando empezó a predicar, hablaba de mí este hombre. Y si yo me sentí desnudo ante todo lo que decía de mí, y el pastor ni siquiera lo conocía, el predicador ni siquiera lo conocía. A veces pasa con los matrimonios, ¿vio? ¿Sí? Están ahí y de repente el esposo le dice a la esposa, ¿estuviste hablando con el pastor? Porque lo que estoy diciendo es lo que me toca mi corazón. Estuviste chusmeando con el pastor lo que me pasa a mí, lo que estoy haciendo. Sí, Dios a veces nos habla permanentemente cuando estamos en su presencia. Él es nuestro papá, Él quiere comunicarse con nosotros. Entonces, y cuando, digamos, a veces viene la predicación con un sentido, es para la congregación, pero de repente Dios pone algo en el corazón del que está predicando y dice una palabra que estaba fuera de lo que había pensado, estaba fuera de lo que tenía escrito, y esa palabra es especial para alguien. Ni siquiera a veces el predicador sabe de que esa palabra es para esa persona. Pero esa persona esa palabra llega al corazón de esa persona y produce eso tremendo de hablar a lo más íntimo. Produce esto que estábamos hablando de para qué son las profecías. Produce esto de edificar su corazón. Produce esto de exhortar su corazón. Produce esto de consolar su alma. Entonces estemos siempre dispuestos a recibir profecía de parte de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Así que realmente dice 1 Corintios, porque lo importante es que veamos ahora un poquito con más detalle cuál es la finalidad de la profecía. Todas las cosas que Dios hace las hace con motivo. Dios no hace las cosas porque es un improvisado, jamás. Está todo bajo perfecto control. Todo lo hecho por Dios tiene un para qué. Tiene un para qué. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a decir ¿por qué? Pero Dios dice, preguntame para qué y te voy a responder. Entonces, ¿para qué Dios nos puso la profecía como uno de esos dones preciosos que Dios nos da? Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Vamos a verlo cada uno para ver qué es lo que significa cada una de estas cosas. Edificar es construir buenos cimientos en la vida de una persona o congregación. Es ayudar a que la persona crezca a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el propósito. Crecer a la imagen de Jesús. Crecer, ¿sí? En cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Crecer en cuanto a las virtudes de Cristo. La palabra es muy clara cuando dice en el Evangelio de Juan, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué lleva? Mucho fruto. Porque separado de mí, dice el Señor, nada podés hacer. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Para ser edificado, para llevar fruto, tengo que estar abrazado ¿a quién? A Cristo, a la vida verdadera. ¿Amén? Entonces esto es lo que tenemos que buscar en nuestro corazón. ¿Sí? Permanecer en Cristo, crecer en Cristo. La palabra profética te hace crecer en Cristo. La palabra profética toca tu corazón, llega a lo profundo y te hace crecer en Cristo. ¿Amén? Entonces, muchas veces nos va a decir la palabra profética nos va a hablar de cambiar cosas. Nos va a hablar de quitar, de dejar todo aquello que desagrada a Dios y ocuparnos celosamente de aquellas áreas espirituales que estamos, de alguna manera, ¿sí?, descuidando. Hay áreas de nuestra vida espiritual. Porque no pecamos solamente por hacer mal, pecamos muchas veces por dejar de hacer el bien. Y Dios quiere que nosotros dejemos de pecar por hacer mal, pero que también hagamos el bien para no pecar por omisión. Entonces, esto es lo que hace la palabra profética en nuestro corazón. Edifica nuestra vida.
por medio de la profecía. Dios, ¿qué hace? Dios da dirección e instrucción para obedecer lo que Dios está mandando. La palabra profética, dada siempre, va a estar, ¿busca qué? Cuando recibo la palabra profética, yo no puedo decir, bueno, acá estoy tranquilo. No, la palabra profética viene en mi corazón para que yo haga, para que yo actúe. ¿Sí? No me puedo quedar quieto cuando tengo que hacer cosas, cuando Dios me manda a cambiar, cuando Dios me manda a crecer en determinada área de mi vida. Debo actuar y lo tengo que hacer de forma inmediata. Cuando Dios habla, espera que quien reciba esa palabra con prontitud la ponga en práctica. Así que no se tome descanso en esto, sino no descuide. Cuando uno recibe una palabra profética de parte de Dios, póngala a funcionar, póngala en práctica. ¿Sí? El enemigo va a venir a ponerle duda, quédese tranquilo, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vienen esos pensamientos, dijimos que la batalla, ¿dónde está la batalla? La batalla contra el enemigo está acá en mi mente, en mi cabeza. ¿Sí? Entonces yo llevo cautivo los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Se los pongo bajo los pies de Cristo, no bajo los míos, bajo los pies de Cristo, porque Él es el que venció al pecado. ¿Amén? Entonces no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos recomienda. No seamos oidores, seamos hacedores. ¿Sí? A veces el profeta, la profecía suena como algo misterioso, como algo poco entendible, y a veces nos genera temor también. Bueno, no tenemos que tener temor a la palabra profética, ni tomarla a la ligera, ni tampoco subestimarla, porque el día de mañana Dios pedirá cuenta por cada palabra recibida. ¿Cuántas veces te habló el Señor? ¿Cuántas veces te habló el Señor? ¿Sí? Y a veces me dicen, bueno, pero no es así. Porque también no te gusta lo que Él está diciendo. Pero Dios va a pedir cuenta con todas las palabras que Dios habló en nuestro corazón. Y nosotros hicimos oídos sordos. Así que cuidado con esto, ya nos estemos atentos. A veces, algo que es muy importante a la hora de recibir una palabra profética es examinarla, mi querido y mi querida. La palabra profética tiene que estar examinada. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. No hay profecía que pueda contradecir en parte o en todo a la palabra de Dios. Esa profecía no es de Dios. No es de Dios. Entonces, nosotros debemos examinar toda palabra profética a la luz de la palabra de Dios. Recuerdo que hablábamos la vez pasada, cuando estábamos hablando de guerra espiritual, que decíamos que todo lo que yo recibo, todo lo que entra en mi mente, todo lo que me viene de la radio, televisión, de cualquier lado, todo lo que me viene, inclusive lo que recibo, ¿sí? En la iglesia, en las predicaciones, todo debo pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso la palabra de Dios tiene que estar atesorada en mi corazón. Tengo que conocer la palabra de Dios, porque si no soy una presa fácil del engaño. Si yo no tengo la palabra, no conozco la palabra, soy una presa fácil del engaño. Por lo tanto, tenemos que atesorar la palabra. Por eso el Señor le dio tanta importancia a la palabra de Dios, que dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Dios quiere que atesoremos su palabra. ¿Para qué? Para cuidarnos, para no ser una presa ahí fácil. Y entonces cuando viene una palabra que no viene de parte de Dios, yo digo, no, esto no es así. Y dejarlo de lado. ¿Sí? Por lo tanto, toda profecía la vamos a examinar a la luz de la palabra. ¿Amén? Muy bien. ¿Vamos bien? Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Todos quieren el don de profecía? Quieren a veces anhelar bien. Bueno, la palabra dice que anhelemos los dones, ¿sí? Pero cada don, Dios lo da, ¿sí? Dios lo da como Él quiere y porque se necesita para la edificación del cuerpo. Dios al cuerpo lo tiene completo, ¿no? La segunda, dijimos entonces, dijimos construir, dijimos edificar, es esto, ¿sí? Y ahora, edificamos que a la estatura de la plenitud de Cristo. Edificamos a las personas, a la iglesia, en Cristo, ¿sí? Ese es el fundamento verdadero, ¿sí? ¿Sí? En la casa, cuando la palabra de la casa, sobre la roca, sobre Cristo, ¿sí? Nosotros debemos fundamentar nuestra vida en Jesucristo. Esto significa, vamos a la segunda, que era exhortar.
Esa palabrita, como dice, exhortar, me parece que dice, está retando. Exhortar en realidad no es retar. Exhortar tiene algo mucho más lindo, lo que pasa es que lo hemos mal utilizado en muchas oportunidades. ¿Sí? Exhortar es animar, es corregir, cuando nos estamos desviando del plan de Dios en nuestras vidas. Exhortar quiere decir que ayudar a alguien a que tenga un cambio de actitud, a que tenga un cambio en su pensamiento y se vuelque hacia lo que Dios quiere, ¿sí? Cambiarle el rumbo. ¿Sí? Si venía con un rumbo torcido, llevarlo al rumbo correcto, llevarlo al camino verdadero. ¿Quién es el camino verdadero? Jesucristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Ves? Entonces, cuando alguien se desvía, la exhortación del hermano amoroso, ¿sí? Le salva la vida. Amén. Así que los hermanos amorosos, ¿sí? Debemos ser capaces de acercarnos y exhortar. ¿Cómo será esta exhortación? ¿Cómo será este animar, este corregir? Siempre, siempre, siempre la profecía debe ser dada con amor, con amor. El amor es el ingrediente perfecto e infaltable. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor el domingo pasado? Que todas, bueno, lo decía el pastor, lo decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Si tuviéramos todas estas cosas y no tengo amor, nada soy, nada soy. El amor es el ingrediente principal, ¿sí? Para toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Si Él es amor, y Él me dice, sed imitadores de Dios como que, como hijos amados. Yo soy amado por mi Dios, ¿para qué? Para amar. Soy amado para amar. Así que con mucho amor exhortamos, con mucho amor ayudamos, corregimos, con mucho amor lo hacemos. Y si es algo personal, es mucho más importante. Siempre hacerlo a solas, ¿sí? No públicamente, porque la idea acá no es humillar, la idea acá no es castigar, la idea acá no es juzgar, no es nuestra tarea esa. Acá la idea es corregir, acompañar, ayudar a cambiar, ¿sí? Por eso lo hacemos con amor. Siempre, ¿sí? La palabra profética tiene como finalidad, ¿sí? La corrección, darle luz a las personas para que su vida crezca y sea de bendición para otros. Lo importante es eso, ponerlo a funcionar para que sea bendición. Y bueno, el profeta ¿sí? Tiene una gran responsabilidad, porque el profeta, ¿sí? A veces, por lo que sea, por temor, para no quedar mal con la persona esa, evita dar la palabra de profecía que Dios puso en su corazón. Hay un ejemplo muy clarito en Jonás. ¿Quién no sabe la historia de Jonás? Dios le da una palabra profética para que profetice a Nínive, ¿sí? Y Jonás dijo, yo no quiero saber nada de eso. Pero tengo tanta bronca, tanto odio a esos tipos de Nínive que yo no quiero saber nada. Y quiso escapar de la presencia de Dios. Todos saben lo que le pasó, todo el drama que generó, todo el desastre que hizo hasta que terminó en la panza de un pez. Una ballena seguramente vino, la tiró a la ballena, lo vomitó, tuvo que ir a Nínive a predicar, a darle esa profecía a Nínive. ¿Sabe una cosa? Acá hay algo importante. ¿Sí? Todas las profecías tienen un condicionante. Y ese condicionante está por el lado del profeta y por el lado del que recibe la profecía. Si el profeta no cumple su tarea, esa profecía, ¿sí? No va a tener efecto. O va a tener efecto diferente. Y si el que recibe la profecía no hace lo que tiene que hacer, también va a tener problemas. Entonces, tenemos que tener claro, el profeta debe ser fiel y entregar la palabra profética, declarar la palabra profética dada por Dios. Y una vez que la dio, debe confiar en que Dios cumplirá su propósito en la vida del oyente. La obra que Dios comenzó en esa vida, Él es fiel para completarla. Mi tarea, o la tarea de aquellos que tienen el don de profecía, es llevar la palabra y ser fieles a lo que Dios le dice. Eso es importante, ¿sí? No se quede con una palabra que Dios le dio para edificar, para exhortar o para consolar, guardarla, porque vas a ser responsable por esa palabra. El otro punto
para qué las profecías, era para consolar. ¿Se acuerdan? Nos dijimos, edificar, exhortar y consolar. Qué lindo que se sea consolado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Quién es el que va a consolar su vida? Jesucristo. ¿Quién es el que va a consolar su corazón? El Padre, Dios mismo va a consolar su vida. Por eso, ante las situaciones tremendas que a veces viven o vivimos, el único verdadero consuelo que podemos recibir viene de parte de Dios. Por eso la palabra de consuelo. Yo a veces veo como de repente un mensajito, con una palabrita, y la persona dice: llegó en el momento oportuno, estaba muy mal. Y esa palabra que llegó, que me mandaste por ese mensajito, bendijo mi vida. Y me hizo ver que este día tiene un sol. ¿Sí? ¿Cuántas veces a usted le pasó esto? ¿Sí? O si era una persona con una palabra oportuna que bendijo su corazón. Usted está profetizando palabra de consuelo, palabra de ayuda al corazón. ¿Sí? Entonces, no nos guardemos estas bendiciones que podemos dar. ¿Sí? Dios usa la profecía para aliviar nuestras almas de la aflicción, para traer refrigerio a nuestros huesos, para levantarnos y sostenernos, y así poder soportar con paciencia las dificultades que debemos afrontar como hijos de Dios. Usted como hijo de Dios, ¿no tiene que afrontar dificultades? ¿Quién no afronta dificultades? ¿Sí? Basta con que abramos los ojos como para que aparezcan los problemas. Pero está la palabra de Dios, está la palabra profética de Dios que llega a nuestro corazón y que nos alivia y nos da consuelo y nos levanta y nos da alma. Cuando recibimos una palabra profética tenemos que tener en cuenta varios puntos, mi querido. Acá vamos a poner bien esta atención en esto, ¿sí? Porque tenemos que, toda palabra profética, la teníamos que examinar. Hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta y varias preguntas que tenemos que hacernos. ¿Ven? Una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿la persona de la cual recibí la palabra profética tiene buen testimonio? Y acá juega esto del crecimiento y el don. Acá juega esto digamos, de la madurez espiritual de la persona, del fruto de la persona, ¿sí? Y el don. Tienen que ir juntos. ¿Sí? Entonces, la persona que me está dando esta profecía, ¿es una persona crecida en el Señor? Una pregunta que tengo que hacer. ¿Vive lo que predica? ¿Hay una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Contradicen algo? Si contradicen algo a la profecía, a la palabra de Dios, hay algo que no engancha, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Si esto es así, tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay profecía que esté fuera de la palabra, ¿sí?, revelada de parte de Dios para el ser humano, que es toda la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces acá está nuestro filtro. Entonces, hay una cosa que tenemos que considerar. Tenemos que orar por la palabra recibida. Recibo la palabra y la pongo en oración. Señor, acá está, yo la pongo en oración, recibo esta palabra. Señor, revelala a mi corazón, revelala a mi espíritu. ¿Sí? Se han hecho cosas tremendas, lamentablemente, que dañan al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Personas que de repente le han dado una profecía y diciendo: tenés que vender tu casa. Y después la persona se encontró con que eso fue un error terrible. Y se lo dijo a alguien que tenía cierta autoridad. Y la persona no le cree más a nadie. Esa persona es alguien que es un enemigo después del cuerpo de Cristo. Porque fue engañado, porque fue una palabra que por su inmadurez no pudo manejar, no pudo pensar, no pudo masticar. Hay que ser cuidadoso con esto. ¿Sí? Señor, yo soy tu hijo. Sí, yo soy tu hijo también. Revelar mi espíritu de la palabra también. No hay convicción en mi espíritu de que esto es palabra tuya, Señor. Mostrarme, abrir las puertas o cerrar las puertas, Señor, porque yo no conozco, yo no sé. Pero vos, Señor, que sabés todo,
abrir las puertas o cerrarlas para saber cuál es el camino que tengo que seguir. Cuando tomamos decisiones, queridos hermanos, tenemos que tener muy claras las cosas. Si pidámosle a Dios que Él nos cierre la puerta, aunque nos duela a nosotros, aunque no queremos ir por acá, pero le decimos, Señor, pues cerrar la puerta. Me gustó esta palabra que me dieron, pero Señor, si esta no es tu voluntad, esta puerta que se cierre. Me va a doler, pero que se cierre. Me va a doler, pero vos conocés mi futuro y mi presente. Y entonces, Señor, que se cierre la puerta. Y si no, que se abra, Señor, y yo camino tranquilo con los ojitos cerrados. Entonces, esto, tenemos que pedirle a Dios que nos confirme nuestro espíritu, accionando la fe, para que nuestra fe pueda crecer en el conocimiento de esa palabra. No dejar que el diablo robe la palabra profética de nuestros corazones mediante la duda. Usted sabe que el diablo es el ladrón que vino, ¿sí?, a hurtar, matar y destruir. Entonces lo primero que hace es que va a querer robar esa palabra profética. ¿Te la va a robar? ¿Por qué te la roba? Te la roba con la duda. La duda es lo contrario a la fe. El enemigo va a poner duda a esa palabra. ¿Estás seguro vos lo que te dijo? ¿Estás seguro vos de que esto es para vos? Esa duda, esa duda. ¿En serio que Dios le dijo de que de ningún árbol del huerto pueden comer? No. De todos los árboles pueden comer, del mismo no podemos comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comamos ese árbol, no van a morir. Sabe Dios que serán como Dios. Si comieron ese árbol. Terrible, caímos todos ahí. Estamos todos en la bolsa. Esa duda hoy día sigue existiendo. El diablo utiliza el mismo argumento. Lo quiso hacer con Jesús, pero lo va a hacer con nosotros, imagínense. Así que vamos entonces a no dejar que el diablo nos robe la palabra profética. Saber que toda palabra profética, dijimos antes, está condicionada. Tiene una condición. ¿Sí? Porque viene la palabra profética y entonces dice, de repente dice, te profetiza que vas a ser un evangelista y que vas a predicar en los estadios de fútbol más grandes del mundo. Uno dice, gracias Señor, se pone, tiembla todo y entonces uno se dice, y bueno Señor, tranquilo, avísame Señor, cuando es, yo te cuento, venme aquí Señor, venme aquí. Y me quedo tranquilo esperando que me llamen de River Plate para que vaya a predicar en el estadio. Y no me llama. Y pasa el tiempo, pasan 2 años, 3 años, 5 años. Y me digo, no, Dios se equivocó, no era así, no era esa palabra, esa profecía para mí. Y entonces digo, Dios, la culpa es de Él, me hizo perder el tiempo. Y uno se frustra. Pero en cambio de hacerme esta pregunta, de decir, ¿habrá tenido razón Dios cuando me dijo, ¿habrá sido cierto esto que me dijeron? En cambio de hacernos esa pregunta, tendríamos que decir, ¿qué es lo que yo no hice para que esa profecía no se cumpla? ¿Qué es lo que yo tenía que haber hecho y no hice? Yo tenía que haber empezado a hablar a mi vecino, a mi compañero de trabajo, tenía que haber empezado a hablar a mi familia, pero no lo hice, esperaba que me llamaran para ir a River Plate o a Boca Juniors. Y eso no llegó, porque si no poco no sos fiel, Dios nunca te va a poner por mucho. Por más que Él te haya dado el don del evangelista, por más que Dios te haya puesto el don, si yo no empiezo a practicarlo en lo poco, no me va a poner. Esta es una característica del evangelista. Las personas que tienen este don son muy sensibles a los sentimientos de las personas. Ellos notan cosas en la vida de la gente que otros no. Observan cómo las personas se sienten en la iglesia, en el trabajo, ¿sí?, en la escuela o donde estén. Ellos están siempre atentos. El evangelista está con todas sus antenitas siempre viendo. Ve a alguien que está triste y se acerca a esa persona. Ve a alguien que ve que hay alguna necesidad, se acerca a esa persona. El evangelista está siempre buscando a quién llevar la palabra de salvación. ¿Amén? ¿Sí? No dejan pasar ninguna oportunidad de compartir a Cristo. ¿Quién la habilidad dada por Dios para dirigir una conversación, cualquiera, trivial, ¿sí?, la llevan a una conversación espiritual? Hacen el cambio de sintonía. Yo cuando estoy en la radio estaba escuchando una música y no le gusta más, cambia y lleva a otra música. Esto es lo que hace el evangelio. Está hablando de algo y de repente le dice, esa persona dice algo y toma de ahí, ¿sí?, y lo lleva a una conversación espiritual.
vas en el colectivo viajando, y de repente frena el colectivo y la persona está al otro lado, nos puede matar. Sí, la verdad, no sé si morimos en este momento. ¿Dónde iríamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde lo pensó? Si muere en este momento, ¿dónde va? Cambió así, de una conversación cualquiera a otra, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el evangelista, tiene esto permanentemente en su vida, está como inquieto, necesita hablar de Cristo, necesita presentar al Señor. Esto no quiere decir, como decía el pastor el domingo pasado, lo vuelvo a repetir, es que todos nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? De ir, ¿por dónde? Por todo el mundo, ¿sí? Y predicar ¿qué? El Evangelio de Cristo, ¿sí? Nosotros debemos predicar a Cristo, debemos presentar las buenas noticias a todo el mundo. Esa es la verdad, no todos tenemos el don de evangelismo, ¿de acuerdo? Pero eso no nos quita, no nos saca la responsabilidad de predicar a Cristo. ¿Amén? ¿Sí? No se olvide de esto, porque uno dice, y bueno, no está el evangelista, y bueno, yo no le hago nada, no está el evangelista. Cuando una persona abre una puerta espiritual, cuando alguien le habla de algo espiritual, en ese momento el evangelista que hace, va y le pone el pie a la puerta y no deja que se cierre. Y sigue la conversación a partir de ahí, continúa con eso. Porque no quiere que se cierre esa puerta, porque entonces viene el Espíritu Santo, entra en el corazón y el Espíritu Santo le trae convicción de pecado. Y esa persona termina aceptando a Jesús. El evangelista, ¿sí?, se alegra, disfruta cuando una persona acepta a Cristo. Se junta con el cielo en ese momento y hacen una fiesta junto con todos los ángeles por un pecador que se arrepiente. El evangelista tiene este corazón. El que no tiene este don frecuentemente deja pasar las oportunidades sin darse cuenta. No lo hace con mala intención, pero pasa las oportunidades al lado de él y no reacciona. Pero también tenemos que saber que el evangelista, una de las cosas también que tiene, no es solamente un trabajo hacia afuera, es un trabajo también hacia adentro. El evangelista trabaja con la congregación, ¿sí? Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que no todos pueden tener el don de evangelismo, pero sí todos tenemos que evangelizar. El evangelista anima, motiva, ¿sí? No juzga, no dice, vos no hablarás a nadie, no juzga, porque no es su tarea, ni la tarea de ningún hijo de Dios juzgar, pero sí es de animar, capacitar, ayudar, estar pensando en oportunidades para ir a predicar la palabra, buscar estrategias de parte de Dios para llevar el mensaje de salvación. Esta tarea también del evangelista, tiene el don de evangelista, ¿sí? Entonces, vamos, él siempre trata de relacionarse con las personas que no tienen a Cristo, ¿sí? Él va a un cumpleaños de un hermano y lo primero que ve, ¿quién no tiene a Cristo? Pregunta, ¿sí? De acá en mi familia, ¿quién no conoce al Señor? Y aquel que piensa, ¿cómo se llama? José. Ese es un gusto, José, conocer. ¿Vos sabés que tenés un nombre poderoso, José? Sí, tenés un nombre poderoso. ¿Sabes lo que quiere decir José? José quiere decir hombre prosperado. Sí, en la palabra de la Biblia. Ya empezamos a hablar de eso. Amén. Esto tiene que funcionar de esta manera, ¿sí? Entonces, lo bueno de todo esto, lo lindo de todo esto, que como cuerpo de Cristo, trabajamos como un equipo, ¿sí? En el evangelismo, y ya me estoy yendo, como dice mi esposa, me saca un colo. Yo pensé que era por mi físico, pero era porque yo quería por la rama. Pero en el evangelismo trabajamos en equipo. Uno prepara la tierra, ¿sí? Otro la zarandea, ¿sí? Y viene el que tiene la semilla y pone la semilla, y viene otro y la riega, y el que hace crecer lo que es el Señor. ¿Sí? Pero trabajamos en equipo. Acá hay un montón de preparadores de tierra, y también un montón de sembradores. Hagamos sociedad. Preparadores de tierra y sembradores, y vamos a ver un resultado espectacular. ¿Amén? Bien, misiones. El tercero, misiones. La habilidad de apoderarte, de adaptarse a diferentes culturas para alcanzar a los incrédulos y ayudar a los creyentes de esas culturas. Dice el apóstol Pablo en la primera Corintios capítulo 9, dice, de todo me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley para ganarlos. Me hice todo para todos
a fin de salvar a algunos para por todos los medios posibles. El apóstol Pablo tenía este don, ¿sí?, de hacer misiones. Él y Silas, ¿sí?, fueron observados por los ancianos, estaban ahí un profeta, había apóstoles, y no, dice que vino palabra de Dios, dice separarle a Pablo y a Silas para la obra. Y ellos quisieron, ¿no?, oraron, ayunaron y lo enviaron a la obra, lo enviaron a los gentiles. Pablo y Silas tenían este don, ¿sí?, de las misiones. Entender las misiones, es entender la cultura del otro lugar que voy a ir. ¿Sí? Si a mí me lleva, qué sé yo, no sé, a China, y no sé, me traen un plato de eso raro, digo, ¿qué voy a comer? Entonces me empiezo a preocupar. ¿Sí? El misionero come lo que venga. Él come lo que venga y no va a despreciar nunca a nadie, ¿sí?, porque quiere llegar a esa persona, comprender su cultura para poder llevar a Cristo. Pero no tenemos que cruzarnos el Atlántico o pasar de un continente a otro para ser misioneros. Podemos ser misioneros acá en esta tierra, podemos ser misioneros acá en Pado, en Chengó, podemos ser misioneros acá en Buenos Aires, ¿sí? Basta con entender. Miren, hay lugares, de repente uno cae en una villa, y la cultura no va a ser la misma que tiene en su casa. No van a actuar de la misma manera. Pero usted se va a adaptar, si tiene el corazón misionero, se va a adaptar para llenar esa vida y poder hablarle de Cristo y traerlos a la luz admirable. No para que ellos adopten nuestra cultura, sino para que ellos adopten a Cristo. Cristo es el que los cambie en su corazón. No hagamos como los españoles, ¿sí?, cuando quisieron evangelizar a América, que lo hicieron de una manera que dañó. ¿Sí? Pero nosotros tenemos esto, hay tribus urbanas, ¿no? Tribus urbanas que hay que conocerlas, hay jóvenes que se preparan la música para poder llegar a esas tribus urbanas, porque tal vez llegan por ese camino, con la música. Entonces tenemos que llegar a Cristo. Me hago judío, me hago gentil, todo para ver si gano a uno para Cristo. Cuando usted se cuenta como judío, usted no le puede. Cuando usted dice al judío le habla de Jesús, de Cristo, ya se cerró la puerta. Pero si usted le habla del Mesías, se va a abrir la puerta. Ya puede hablar del Mesías. Ya puede hablar de que el Mesías llegó y que el Mesías se llama Jesús. ¿Sí? Así que tenemos que pedirle a Dios que levante misioneros. Y en hechos, muchas personas, ¿sí?, con este don tienen un corazón especial por cierto grupo de personas. Dios le pone un amor especial por esos aborígenes, le pone un amor especial por esas personas marginadas, le pone un amor especial por esa colectividad. Nosotros tenemos colectividades acá que necesitan a Cristo. Los coreanos, ¿quién le va a hablar a los coreanos? ¿Quién le habla a los coreanos? ¿Quién conoce la cultura del coreano? Me atiende todos los días, voy al negocio, le compro. ¿Cómo le hablo de Jesús? Por eso el misionero se informa, averigua, llama al instituto Chun 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 y le dice, mira, tengo acá un coreano, ¿qué hago? Yo te acompaño, todo con vos. Y viene junto conmigo hablando del Señor y presenta a Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que prepararnos para estas cosas y llegar a lo que Dios quiere, que es que hagamos que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Y por último, el don de apóstol. El don de apóstol. ¿Sí? Entendemos que el don de apóstol no es un don jerárquico. ¿Sí? No es un don jerárquico. No es que cuando el pastor ya está, como ya se siente muy crecido en el pastorado, ya tengo que ser apóstol. Me quedo chico el pastorado, tengo que ser apóstol. No es así. ¿Sí? No es así. El apóstol no es un puesto jerárquico. Y sí, porque, fíjense, es muy sencillo, lo nombre de la palabra de Dios. En Juan 10, 11, dice el Señor, el mismo Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús, si fuera jerárquico, tendría que decir, yo soy el buen apóstol. No, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Y en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado.
que puedan obtener, que el pueda obtener ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. ¿Amén? ¿Quién es el gran pastor? Es Jesús. Él es el gran pastor. Es el pastor, ¿sí? El príncipe de los pastores. Por eso que Dios, bueno, ya sabemos que el apostolado no es algo jerárquico, ¿sí? La palabra castellana de apóstol deriva del griego apóstolos. Apóstolos quiere decir enviar con un propósito en particular y con una comisión específica de parte de quien envía. Cuando Dios envía, el enviado tiene plenos poderes dados por Dios y es el representante personal del que lo envía. Entonces, ¿saben una cosa? En el Nuevo Testamento hay muchos más apóstoles de los que nosotros conocemos. Si yo digo apóstoles, te van a decir los 12 que Jesús eligió, ¿sí? Pero ¿saben qué? La palabra de Dios habla de muchos más apóstoles. Fíjense, por ejemplo, uno que se llamaba Andrónico y otro que se llamaba Junias. ¿Sí? Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. O Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo también eran apóstoles. Bueno, sabemos que Bernabé no lo tomamos como apóstol. ¿Sí? En Hechos 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, Epafrodito, Santiago, hermano de Jesús, Matías, Pablo, Silas, Timoteo, son nombres de apóstoles. Quiere decir que el apóstol, ¿sí? No solamente fueron esos 12, si bien nosotros somos esos apóstoles fueron los que fundaron de alguna manera toda la palabra de Dios fue los que nos revelaron las palabras apostólicas, ¿sí? Pero en realidad hay muchos apóstoles y hoy día también sigue habiendo apóstoles. Lo que pasa es que el apóstol no hay que tomarlo como algo general, sino como un don de parte de Dios. ¿Y cuál es este don? El que tiene el don de apostolado es alguien que es enviado por Dios, un representante de él, y tiene la habilidad de ¿qué? De empezar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo desde el principio, de cero, capacita, guía, liderazgo y forma pastores y ancianos. ¿Y qué Dios? Esto es una realidad, ¿sí? Hay pastores que fundan iglesias, que empiezan de cero iglesias. Y entonces estamos hablando de apóstoles en realidad. No importa si digamos el nombre o no le damos el nombre. Lo importante es que tenga el don. ¿Amén? Porque el don es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Si los apóstoles en el cuerpo de Cristo son los emprendedores de Dios, pueden hacer algo desde la nada. ¿Amén? Mira, vamos a hablar ahora, pero antes yo quisiera que cada uno de nosotros, ¿sí? Meditemos en nuestro corazón, reflexionemos. Durante los próximos domingos, el pastor nos va a estar trayendo otros dones más, nos va a hablar de otros dones más. ¿Sí? Tomémoslo como una tarea ante el Señor. Reflexionemos sobre lo que Dios nos dio, porque tenemos que servir, tenemos que ponernos a servir. ¿Sí? Así que vamos a hablar al Señor, ¿parece?